Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy acabamos mes, es agosto 31 del 2025 y vamos con nuestro día 243 de lectura bíblica, así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy domingo son 2 Macabeos del 11 al 12, Sabiduría 5, versículos del 1 al 14 y por último Lucas 16. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Macabeos 11 y 12. Expedición de Lisias. Poco tiempo después, Lisias, primer ministro, tutor y pariente del rey, irritado por lo que había sucedido, reunió a unos 80.000 hombres y toda la caballería y se dirigió contra los judíos. Estaba dispuesto a hacer de Jerusalén una colonia para los griegos, a cobrar impuestos al templo como los demás santuarios de los paganos y a poner cada año en venta el oficio del sumo sacerdote. No tenía en cuenta para nada el poder de Dios, seguro cómo se sentía con sus miríadas de infantería y caballería y sus 80 elefantes. Entró en Judea y llegó a Betsur, plaza fuerte situada en un desfiladero a unos 25 kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando los del Macabeo supieron que Lisias había sitiado sus fortalezas, en unión con todo el pueblo suplicaron al Señor con gemidos y llantos que les enviara un ángel para salvar a Israel. El Macabeo fue el primero en tomar las armas y exhortó a los demás a exponerse junto con él al peligro para socorrer a sus hermanos. Se pusieron en marcha llenos de entusiasmo y cuando estaban todavía cerca de Jerusalén, un jinete vestido de blanco apareció al frente de ellos, agitando una armadura de oro. Todos juntos bendijeron al Dios misericordioso y se animaron dispuestos a atacar a hombres y a fieras y a penetrar hasta por los muros de hierro. Así marchaban en orden de batalla con su aliado celeste a la cabeza, señal de que el Señor se había compadecido de ellos. Se lanzaron como leones sobre el enemigo, mataron 11.000 soldados de a pie y 600 de a caballo, e hicieron huir a los demás. La mayor parte de los que se salvaron quedaron desarmados y heridos. El mismo Lisias se puso a salvo huyendo vergonzosamente. Lisias, que era inteligente, reflexionó sobre su derrota y comprendió que los hebreos eran invencibles, pues luchaba con ellos el Dios Todopoderoso. Les envió pues mensajeros para hacerles una propuesta de paz sobre bases justas y prometerles que él mismo persuadiría al rey para que se hiciera su amigo. El Macabeo, mirando el bien común, accedió a las ofertas de Lisias. El rey concedió todo lo que el Macabeo exigió a Lisias por escrito. La carta de Lisias a los judíos decía: Lisias saludó al pueblo judío. Juan y Absalón, sus mensajeros, me entregaron su comunicación con el ruego de que aprobara su contenido. He expuesto al rey lo que debía conocer y he concedido cuanto era de mi competencia. Por tanto, si conservan su buena voluntad para con los intereses del reino, yo procuraré favorecerlos. En cuanto a los pormenores, ya he encargado a sus mensajeros y a los míos que lo discutan con ustedes. Que les vaya bien. A 24 de Dioscoro del año 148. La carta de Antíoco a Lisias decía: el rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Reunido ya nuestro Padre con los dioses, quiero que todos nuestros súbditos se dediquen a sus negocios sin temor alguno. Habiendo sabido que los judíos no quieren adoptar las costumbres griegas como quería nuestro Padre, sino que prefieren conservar sus instituciones y nos piden que los dejemos en paz, hemos ordenado que les sea restituido el templo y se les deje vivir según las leyes y costumbres de sus antepasados. Por tanto, harás bien en decirles esto y hacer la paz con ellos, para que, conociendo nuestra voluntad, estén contentos y puedan dedicarse con alegría a sus negocios. La carta del rey a los judíos decía:
El rey Antíoco saluda al consejo de ancianos y a los demás judíos. Me alegraré de que estén bien. Nosotros estamos bien. Menelao nos ha dicho que quieren regresar a sus casas. Todos los que se pongan en camino antes del 30 de Sántico contarán con nuestra protección y seguridad. Los judíos podrán vivir en el futuro según sus costumbres en cuanto a las comidas. Podrán gobernarse por sus leyes y ninguno será molestado a causa de faltas cometidas por ignorancia. He mandado a Menelao para que los tranquilice. Que les vaya bien. 15 de Sántico del año 148. También los romanos les enviaron una carta en estos términos. Quinto Memio y Tito Manio, legados de los romanos, saludan al pueblo judío. Todo lo que Lisias, pariente del rey, ha acordado con ustedes nos parece bien. Referente a lo que Lisias creyó necesario presentar y consultar con el rey, estúdienlo diligentemente y envíenos enseguida a alguien para que nosotros veamos lo que más les conviene. Ahora nos vamos a Antioquía. Por tanto, dense prisa y envíen a alguien que nos exponga sus deseos. Que les vaya bien. 15 de Sántico del año 148. En Jaffa y Yamnia. Cerrados estos pactos, Lisias regresó a la corte del rey y los judíos se dedicaron a las labores del campo. Pero algunos jefes de la región, Timoteo, Apolonio, hijo de Genio, Jerónimo de Muzón y Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban vivir tranquilos ni en paz. Los habitantes de Jaffa cometieron un horrible crimen. Invitaron a los judíos residentes a subir con sus mujeres e hijos en barcas preparadas expresamente, pues no existía entre ellos ninguna enemistad, según constaba por la decisión que había tomado toda la ciudad. Los judíos aceptaron creyendo que los invitaban con intenciones pacíficas sin sospechar nada malo, pero cuando estaban en alta mar los tiraron al agua. Eran unos 200. Al enterarse el macabeo de esta crueldad contra sus compatriotas, llamó a los hombres que estaban con él, invocó a Dios, justo juez, y marchó contra los asesinos de sus hermanos. Incendió el puerto durante la noche, quemó los barcos y pasó a cuchillo a todos los que se habían refugiado en ellos. Como no pudo entrar en la ciudad porque habían cerrado las puertas, se retiró con intención de regresar y exterminar de raíz a todos los habitantes de Jaffa. Advertido que los de Yamnia querían hacer lo mismo con los judíos residentes allí, cayó de improviso sobre ellos durante la noche e incendió los barcos y el puerto, de forma que el resplandor se veía desde Jerusalén a unos 45 kilómetros de distancia. A 1,5 kilómetros de allí, cuando marchaba contra Timoteo, le salieron al encuentro más de 5,000 soldados y 500 jinetes árabes. El combate fue muy duro, pero con la ayuda de Dios los hombres de Judá salieron victoriosos. Los árabes nómadas, al verse perdidos, pidieron la paz a Judas, comprometiéndose con los judíos a suministrarles ganado y a prestarles ayuda en lo sucesivo. Judas pensó que podrían serle útiles y pactó la paz con ellos. Después de concertar la paz, regresaron a sus tiendas. La captura de Caspín y otras ciudades. Judas asaltó también una ciudad llamada Caspín. Se trataba de una ciudad fortificada con foso y murallas, que estaba habitada por gentes de todas las razas. Los sitiados, fiados en la solidez de los muros y en la abundancia de provisiones, se mostraron insolentes con los de Judas, insultándolos y diciendo blasfemias y palabras que no se pueden repetir. Pero Judas y los suyos, en el nombre del gran Señor del universo, que en tiempo de Josué, sin aparatos ni máquinas de guerra, había derribado los muros de Jericó, se lanzaron furiosamente contra las murallas. Y Dios quiso que se apoderaran de la ciudad, haciendo tal carnicería que un lago vecino de unos 400 metros de ancho parecía lleno de sangre. Después de una caminata de unos 140 kilómetros, llegaron a Jarac, donde estaban los judíos llamados tubianos. No encontraron a Timoteo, pues se había ido de allí, sin haber conseguido nada, aunque no sin dejar en cierto lugar una muy poderosa guarnición. Dositeo y Sosípatro, generales de Macabeo, atacaron la guarnición y mataron a más de 10,000 de los que Timoteo había dejado en la fortaleza. El Macabeo organizó su ejército en divisiones, puso a Dositeo y a Sosípatro
al frente de ellas y marchó contra Timoteo, que tenía una fuerza de 120.000 soldados de infantería y 2.500 de caballería. Cuando Timoteo se enteró de la llegada de Judas, envió a las mujeres, a los niños y a todo el equipaje a Carnión, lugar inexpugnable e inaccesible por los accidentados del terreno. Al parecer, la primera división de Judas, los enemigos se llenaron de miedo y aterrorizados ante el poder de aquel que todo lo ve, emprendieron la fuga en todas direcciones, de forma que se estorbaban unos a otros y se herían con sus mismas espadas. Judas persiguió furiosamente a aquellos criminales y mató a unos 30.000. El mismo Timoteo cayó en manos de Disoteo y Sosípatro. Les pedía con gran astucia que le perdonaran la vida, pues los padres y hermanos de muchos judíos estaban en su poder y no serían perdonados si él era ejecutado. Cuando Timoteo les prometió que se los devolvería sanos y salvos, ellos lo pusieron en libertad para salvar a sus hermanos. Judas marchó contra Carnión y contra el santuario de Atargáter y mató a unos 25.000 hombres. Después de esta victoria se dirigió a Efrón, ciudad fuerte donde vivía Lisias y una población cosmopolita. Jóvenes robustos alineados sobre las murallas se defendían con bravura. Dentro había muchas provisiones, proyectiles y máquinas de guerra. Los judíos invocaron al Señor, que con su fuerza aplasta el poder de los enemigos. Se apoderaron de la ciudad y mataron a 25.000 de los de dentro. De allí fueron a Escitópolis, que distaba 114 kilómetros de Jerusalén. Pero los judíos residentes testificaron que los escitopolianos les habían ayudado y que en los días de desgracia los habían tratado bien. Judas y los suyos les dieron las gracias rogándoles que fueran siempre benévolos con sus compatriotas. Después regresaron a Jerusalén, pues ya estaba cerca la fiesta de Pentecostés. Después de Pentecostés marcharon contra Gorgias, gobernador de Edom. Este salió a su encuentro con 3.000 soldados de infantería y 400 de caballería. En la batalla cayeron algunos judíos. Un tal Dositeo, jinete, valiente del cuerpo de los tubianos, agarró a Gorgias del manto y tiró de él con fuerza para capturarlo vivo. Pero un jinete de Tracia se lanzó contra Dositeo y le cortó el brazo, con lo que Gorgias pudo ir a Maharesá. Los hombres de Esdrías estaban cansados de tanta batalla, pero Judas pidió al Señor que se mostrara como aliado suyo y dirigiera la batalla. Luego lanzó el grito de guerra y, entonando himnos en su lengua materna, se lanzó de improviso contra las tropas de Gorgias y las hizo huir. Los judíos muertos por quebrantar la ley. Judas reunió su ejército y los llevó a Adulán. El día séptimo se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado. Como el templo apremiaba, los hombres de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres para enterrarlos con sus parientes en los sepulcros de sus antepasados. Bajo la túnica de cada uno de los muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, prohibidos por la ley de los judíos. Entonces todos comprendieron que esa había sido la causa de su muerte. Bendijeron al Señor, juez justo que descubre las cosas ocultas, y rogaron al Señor que aquel pecado les fuera totalmente perdonado. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin pecado, pues acababan de ver lo que había pasado a los que habían muerto por su pecado. Hizo una colecta entre los soldados y reunió 1.000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. Actuó recta y noblemente, pensando en la resurrección, pues si él no hubiera creído que los muertos habrían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. Pero creyendo firmemente que a los que mueren piadosamente les está reservada una gran promesa, pensamiento santo y piadoso, ofreció el sacrificio expiatorio para que los muertos fueran absueltos de sus pecados. Algo que nos han enseñado todas estas batallas es que nosotros, los seres humanos, no somos más grandes que Dios y no podemos pretender serlo.
Así es que luchar contra Él llevaríamos todas las de perder, porque Él es omnipotente y Él lo puede todo, mientras que nosotros no. Entonces no nos pongamos contra Dios cuando nos pasen cosas que de pronto no entendamos, no comprendamos o no logremos eh, saber el por qué está pasando. Más bien, pidámosle a Él para que nos ilumine y nos haga comprender el por qué las situaciones que pasamos. Y asimismo, que nos dé la fuerza suficiente para poder seguir confiando en Él. Sabiduría 5 del 1 al 14. Entonces el justo estará de pie con gran seguridad frente a quienes le causaron sufrimientos y despreciaron sus esfuerzos. Al verlo temblarán de miedo y quedarán desconcertados ante su inesperada salvación. Con el espíritu lleno de angustia y arrepentidos se dirán: este es el que antes poníamos en ridículo y hacíamos objeto de nuestra burla. Necios nosotros que tuvimos su vida por locura y consideramos su final una deshonra. Ahora ha sido incluido entre los hijos de Dios y comparte la suerte de los santos. Nosotros nos extraviamos del camino de la verdad, la luz de la justicia no nos alumbró y el sol no salió para nosotros. Anduvimos por caminos de maldad y de perdición, atravesamos desiertos sin senderos y no quisimos seguir el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado de las riquezas en las que habíamos puesto nuestra confianza? Todo esto pasó como una sombra, como un rumor fugaz, como barco que navega por aguas agitadas, que no deja huella perceptible, ni señales de su paso entre las olas. O como ave que con su vuelo cruza por los aires, sin dejar huella alguna de su paso. Azota la brisa leve con su aleteo, corta el aire con su agudo silbido, y se abre camino agitando sus alas, sin que después quede rastro de su paso. O como una flecha lanzada hacia el blanco, cuyo surco en el aire inmediatamente se cierra, haciendo irreconocible su camino. Así, nosotros, apenas nacidos, desaparecemos sin dejar rastro de alguna virtud que poder mostrar. Nos consumimos por nuestra propia maldad. Sí, la esperanza del impío es como brizna llevada por el viento, como espuma ligera a merced del huracán, como humo que disipa el viento, como el recuerdo pasajero del huésped de una noche. Cuando llegue el día del juicio, vamos a tener una iluminación de conciencia, y en ese momento confío que ya nosotros nos hayamos arrepentido lo suficiente y hayamos enmendado nuestro camino. De lo contrario, vamos a tener que pasar por la suerte de estas líneas que acabamos de leer. Nosotros debemos entender que no sabemos ni la fecha ni la hora. Así es que es mejor estar preparados para ese día y no llegar completamente desprevenidos con las manos vacías para presentarnos ante Dios. Es mucho mejor ir allanando el camino, poco a poco, lentamente ir corrigiendo los errores que hemos cometido, ofrecer las excusas que tengamos que ofrecer, perdonar a quien debamos perdonar, perdonarnos nosotros mismos y hacer el bien a las personas que nos rodean. Lucas 16, parábola del administrador sagaz. Decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante su señor de malgastar sus bienes. El señor lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque no vas a poder seguir desempeñando ese cargo. El administrador se puso a pensar: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Yo ya no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que alguien me reciba en su casa cuando me quiten la administración. Entonces llamó a todos los deudores de su señor y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Le contestó: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. A otro le dijo: ¿y tú cuánto debes? Le contestó: 100 sacos de trigo. Él le dijo: toma tu recibo y escribe 80. Y el Señor alabó a aquel administrador infiel porque había obrado sagazmente. Y es que los que pertenecen a este mundo son más sagaces con su propia gente
que con los que pertenecen a la luz. Por eso les digo, gánense amigos con los bienes de este mundo. Así, cuando tengan que dejarlos, los recibirán en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, lo es también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, lo es también en lo mucho. Pues si no fueron de fiar en los bienes de este mundo, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no fueron de fiar administrando bienes ajenos, ¿quién les confiará lo que es de ustedes? Ningún criado puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará a otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. La ley y el reino. Estaban oyendo todo esto los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes quieren pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce sus corazones, porque en realidad lo que parece valioso para los hombres es despreciable para Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios, y todos deben esforzarse para entrar en él. Pero antes desaparecerán el cielo y la tierra, que pierda valor una sola coma de la ley. Todo el que se separa de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una mujer repudiada por su marido comete adulterio. El hombre rico y Lázaro el pobre. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y había también un hombre pobre llamado Lázaro, tendido junto a la puerta y cubierto de llagas, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamer sus llagas. Un día el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y en el abismo, cuando se encontraba entre torturas, levantó los ojos el rico y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque no soporto estas llamas. Abraham respondió: Recuerda, hijo, que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora él está aquí, consolado, mientras tú estás atormentado. Pero además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los de aquí que quieran pasar hasta ustedes no puedan, ni tampoco de ahí puedan venir hasta nosotros. Dijo entonces el rico: Te ruego, padre, que lo envíes a mi familia, para que diga a mis 5 hermanos la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él insistió: No, padre Abraham, si se les presenta un muerto se convertirán. Entonces Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso aunque resucite un muerto. Esta lectura nos ofrece lecciones atemporales sobre la administración de los bienes materiales, la inversión en futuro y el contraste entre la vida terrenal y la eternidad. Enfatiza que las riquezas deben ser utilizadas sabiamente para preparar las moradas eternas, en lugar de buscar solo el placer terrenal. Y también se advierte contra el servilismo de los bienes materiales al advertir que no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Alguno de los dos va a fallar. Entonces, tomemos conciencia de estas cosas y vivamos realmente como si hoy fuera nuestro último día, aprovechando cada segundo, cada instante y sonriéndole al gran regalo que es la vida que Dios nos dio. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.